Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien al fin de regreso. Y si es que, como habrán leído, les dije y volvía o no al canal, y esto no era por falta de voluntad, sino que era por el bendito ISP, por el cual estuve algo más de una semana con unos problemas de conexión enormes, y parece que al fin, por suerte, de forma definitiva lo han resuelto. Así que, poniendo al día el canal con mucha información de lo que viene sucediendo, hoy te voy a hablar un poco sobre gran parte de lo que podría traer el parche 3.24.2, el cual se encuentra aún en etapa de pruebas para Evocatis. Mira, para empezar, déjame contarte que una de las primeras características confirmadas que traerá este parche son las nuevas pantallas MFD, Multifunction Displays. Estas pantallas, como te comenté en videos anteriores, serán más intuitivas y visualmente atractivas, podría decirse, lo que en teoría debería mejorar la experiencia general del jugador al controlar sistemas claves de las naves. Claro que esto lo digo sin probar aún estas pantallas, por lo que bueno, ya haré un examen más completo cuando los simples mortales, como quien te habla, podamos probar estas pantallas. Además de esto, los diversos leaks que fueron saliendo con el correr de estos días que han pasado, encontraron archivos relacionados con las nuevas cuevas de roca y las ácidas que también van a llegar en este parche. Si bien creo que añadir más cuevas, aunque sean diferentes en su entorno, bueno, no aporta demasiado, dado que raramente uno se encuentra por allí. Creo que todo esto bien elaborado en cuanto a gameplay, misiones y bueno, ya sabes, todo eso podría significar un poco de contenido de exploración subterránea en el horizonte. En cuanto a los vehículos y las naves, bueno, en primer lugar tenemos la aparición del Greycat Cab, el cual entiendo que sería la versión militar del Greycat STB. Y si te cansaste de llevar cajitas a mano hasta la nave, sobre todo en este parche 3.24.1, donde el transporte de carga está de moda, ahora vas a tener el carrito flotante. Sí, hablo del trole que utiliza la tecnología de Gravelev para poder trasladar cajas de un lugar al otro. Por un lado, imagino cómo podría facilitar el transporte de carga esta herramienta, por así llamarla. Y por otro, ya estoy viendo un nuevo debate y enojos en el valor que tendrá dicha herramienta para mover cajitas, que claro está, a nivel personal no la voy a comprar, al igual que no lo hice con el Atlas, en clara disconformidad con la jugada que hicieron nerfeando las multiherramientas, generando primero un problema y luego ofreciendo la solución para de esta manera cobrar un dinero por ella. Obviamente que, como te darás cuenta, no estuve para nada de acuerdo con ello. Siguiendo con el tema, también se han filtrado otras naves como la Mix Fortuna, la cual estará destinada al Salvage, y puedo entender que se va a ubicar en medio de la Vulture y la Reclaimer, un espacio que sí o sí necesitaba ser cubierto. Realmente este tipo de nave y cubriendo ese espacio, como te dije, entre la Reclaimer y la Vulture, me hace muchísima, pero muchísima ilusión. Otra nave que llegará pronto será la Starlancer, también de la misma constructora, y por lo que se puede apreciar en la info filtrada es que estará destinada a la exploración. Contará con armas de tamaño 4 que podrán ser usadas por el piloto, tendrá drones que bueno, ya veremos cuando salga su utilización, una bahía de carga interesante, una torreta con otras dos armas de tamaño 4 y bueno, otros aspectos que ya iremos viendo, como te dije, cuando salga a la venta. Por otra parte, se menciona una nueva nave starter de la constructora Crusader llamada Intrepid, la que podría ser un caza, aunque bueno, para ser starter quizás tenga más de un tipo de uso, como toda nave level entry. Obviamente se menciona a la RSI Zeus, que ya hemos visto bastante, y muy interesante es que se hace mención al Cygnus, que para quien no lo conozca es esa araña enorme dedicada a la minería y que tiene relación directa con Escuadrón 42, al igual que lo es el Bandul Stinger, que bueno, también se menciona, nave que participa de dicha campaña single player. El Anvil Legionario también aparece en los leaks y no sé, la verdad creo que podría ser de las naves
que de llegar al universo persistente en este momento o en el corto plazo, por así decirlo, tenga menos utilidad e intereses, ya que bueno, no hay un gran gameplay para ella, al menos de momento. Recordemos que la función de esta nave es acoplarse a otras y mediante su esclusa de desembarco abordar naves ajenas. En el estado actual del juego, con tantos problemas, intentar acoplar una nave con otra, bueno, sería quizás un verdadero desafío, pero bueno, veremos cómo se desarrolla todo. Además de todo esto, tenemos una mención del Argo Durus, que es un tractor BIM y parece estar diseñado específicamente para el exotraje Atlas. Y claro que si te menciono el Atlas, algo que hemos charlado días atrás, que sería inevitable que suceda, es la posible llegada del Titan Suite. Sí, el exotraje de combate. Esto también se menciona en los leaks. Mirá, si el Atlas tuvo un costo de $45, el Titan Suite destinado al combate, el cual entiendo que podría llevar un arma de tamaño 1 sin ningún tipo de problemas, me gustaría ver qué valor le ponen. Aquí podría decir cualquier número y seguramente que no lo acertaría. El Atlas rompió cualquier molde posible y sentó un precedente muy duro hacia el futuro. Será interesante ver cómo balancean esta situación. Hay nuevas piezas de equipo como los módulos de salto Tarsus que según dicen van a permitir realizar saltos más fiables a través del verso. Estos módulos vienen en varios tamaños, desde pequeños hasta grandes. Relacionado con esto también hay múltiples módulos que tienen injerencia directa con la vida a bordo de las naves, desde atmósfera y temperatura hasta desgaste y presión. Estoy hablando de módulos para el funcionamiento del soporte vital. En cuanto al sonido, se añade al menú principal la banda de sonido utilizada en el tráiler del Star and Shine durante la CitizenCon del 2023. También se añade un nuevo sonido cuando se realiza un salto cuántico, supongo que ya lo habrán visto. Y me gustaría conocer su opinión respecto a esto. En mi caso personal me parece bastante molesto porque estamos saltando dentro del universo persistente a cada momento y que en cada salto comience la música, no sé. Como te dije, podría resultar bastante molesto, aunque en mi caso personal suelo desactivar la música no solo en Star Citizen sino en todos los juegos. Ya veremos cómo funciona cuando lo tengamos en nuestras manos. Por otro lado, déjame comentarte que con el transcurrir del tiempo Star Citizen sigue mejorando su interfaz. En este caso parece que le tocó una nueva renovación de la Wii de Arena Commander, lo cual será otra novedad en el parche 3.24.2. Se ha descubierto la implementación del vuelo en formación, con los cuales se va a permitir volar en formaciones organizadas con otros jugadores de manera mucho más sencilla y con indicadores en pantalla que en teoría te guiarían para poder entrar en posición. Se ha realizado un rediseño de la aplicación de salud en el Mobiglass y la introducción de visores de visión nocturna en las armas, lo que sin duda va a mejorar la jugabilidad en escenarios oscuros o de baja visibilidad. Esta visión nocturna solo será para las miras de las armas, que en el parche 3.24.1 solo hay una y no puede desactivarse. Según ha comentado un desarrollador a poco tiempo atrás, las otras miras que tenemos actualmente en el universo persistente también tienen la visión nocturna, pero estaban bugueadas, tenían problemas y por ello no funcionan. Así que parece que esto se va a solventar en el parche 3.24.2. Otra gran novedad es la aparición de las nuevas facciones o gremios como la Academia de Ciencia, la Federación de Deportes Imperial y los Trabajadores de Recursos Unidos. Facciones que tienen relación con el rol industrial deportivo y de ciencia. Aunque todavía no se ha revelado mucho sobre su función, creo que la lógica apunta a nuevas misiones y reputación con estas facciones. Realmente el parche es muy grande, pesa alrededor de 44 GB según he leído, pero no todo lo que trae se verá en el parche 3.24.2, sino que han aprovechado para ir agregando cositas del parche 4.0 y es por ello que se han encontrado textos y misiones relacionadas, por ejemplo, con los puestos avanzados de Pyro. Parece que las aventuras en ese sistema quizás no estén tan lejos en el tiempo. Lo que sí se va a agregar en este parche es la Resource Network y su panel de red de recursos, de donde vas a poder gestionar la distribución de energía, soporte vital
sistemas de enfriamiento y advertencias críticas como sobrecalentamiento o detección de incendios. Además de esto están los presets de gestión donde hay configuraciones predefinidas para la gestión de recursos, pudiendo guardarlas y aplicarlas. Para los amantes de los pequeños detalles, podría decir, habrá nuevas piezas de ropa y trajes de vuelo, desde un traje de carreras de la constructora Mirai hasta los coloridos trajes de la Murray Cup y los trajes de Star Kitten. El Skybox, luego de tanta queja en Spectrum y también en Reddit, en diversos foros, con el color ese verde que tenía y que tiene actualmente en el parche 3.24.1, ha sido retocado y aunque, por lo visto, y si lo viste seguramente sabrás de lo que estoy hablando, no termina convenciéndome del todo, se nota que hay una pequeña mejora. Otra filtración hace referencia a gusanos. Sí, en este caso a Valacar, el cual, para quien no sepa, es aquel gusano visto durante la CitizenCon del año 2016. Esto también lo veo aún lejano, dado que ni siquiera está en el roadmap actual, y como te dije antes, a veces se van ingresando parte de estas características al juego, anticipándose a un futuro y su salida en el universo persistente. Por ejemplo, recordemos que los archivos de los copiones, los perritos que encontrás actualmente en el juego, fueron encontrados en el parche 3.20, pero recién saldrían mucho tiempo después. Hay una referencia también a un modo de juego nuevo en Arena Commander que se linkea con este gusano y Daimar. Quizás sea una forma de ir probando su funcionamiento y comportamiento para un posterior despliegue en el multiplayer. Como vemos, hay bastante información y aunque, como ya te mencioné, no todo lo que se encuentra cuando se hace data mining significa que estará en el parche próximo a salir o en meses venideros, hay algunas cosas que son realmente bastante interesantes. Creo que sin duda lo más importante de todo podría decir que es la incorporación de las pantallas MFD, sumado a la nueva nave de Salvage, también la visión nocturna corregida en las miras de las armas, por supuesto, otra nave starter, lo cual es bueno porque ofrece más alternativas a nuevos jugadores, las nuevas organizaciones con las cuales vas a poder relacionarte o lograr reputación, sobre todo si te dedicas al rol industrial, es un punto positivo. Y por último, el ingreso del soporte vital, aunque como te dije antes, no sé si lo hará de forma efectiva en el parche 3.24.2 o seguramente es un añadido para un futuro cercano, porque de momento es una tarjeta que sigue ubicándose en el roadmap en el parche 4.0. Aunque ya veremos si esto cambia con la próxima actualización del roadmap que tenemos esta semana, la cual, por cierto, creo que podría develar dónde se va a situar en el tiempo ese parche. Hablo del 4.0. Y justamente lo más interesante de todo esto en este punto y al día de hoy es que el parche 3.24.2 deja un acertijo por ser develado. ¿A qué me refiero? Por un lado, muchas características ya han sido pasadas del 4.0 al 3.24.2, lo cual parece positivo, pero en este punto uno podría pensar si el parche 4.0 no está lejos, como dijo el propio SIG, ¿por qué hacer esto? En primer término, creo que lo hacen por el tradicional parche de CitizenCon. Siempre para estas fechas tenemos un parche. En segundo término, no han llegado con 4.0 como ellos querían con las pruebas del server meshing, que aunque tiene un futuro muy prometedor, no han resultado tan buenas como esperaban para esta fecha y necesitan seguir testeando y haciendo correcciones tal como lo comentaron oficialmente en Spectrum, pero no quiero ahondar en este tema en este video. Esperemos que sea lo mejor de acá en adelante. Creo que lo último que se pierde siempre es la esperanza, como suelo decir. De momento tenemos un parche 3.24.2 que podría llegar cargado de novedades y así enriquecer de una forma muy interesante el universo persistente. Me gustaría que te tomes un minuto y me cuentes qué pensás de todo esto. Ya sabes que si toda esta información te sirvió, te gustó, te informó, puedes dejar ese enorme like. Para valorar el contenido del canal también puedes suscribirte y compartir toda esta info con quien quieras y donde quieras. Gracias por la paciencia de esperarme todos estos días en los que no pude subir contenido, pero de a poco vamos a ir poniéndonos al día.
Ahora sí, tiempo de encender motores, tiempo de partir como siempre con rumbo desconocido, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy pero muy buena vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos, sí, en el futuro. Adiós.